Queridos colegas, vamos a iniciar el debate programado para el día de hoy. Esta presidencia le concede el uso de la palabra al doctor Carlos Roberto Sáenz. ¿O en qué orden prefieren hacerlo? Gracias, presidente. No, sí. Lo que pasa es que el doctor César tiene hoy la final del Campeonato Mundial de Fútbol y entonces había dicho que si podíamos organizar para que él pudiera hacer una breve intervención, pero creo que prefiere más adelante. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a arrancar, presidente, tal y como estaba. Dijéramos... Con muchísimo gusto, honorable concejal, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, la idea con el doctor César, lo mismo que con todos los amigos de la bancada animalista, es la de lograr hacer realmente un bloque importante en este consejo para sacar adelante esta temática de la protección animal en Bogotá. Yo quiero reconocer y agradecer la presencia del señor secretario, de la doctora Carmen, de la Secretaría de Gobierno, habíamos convocado a algunos otros secretarios para la sesión de hoy, pero de todas maneras yo creo que van a llegar y hay desde luego también otras intervenciones de otras bancadas. Presidente y colegas, este tema que hasta hace unos años también era un tema exótico en este consejo, tal vez el doctor Durán Silva también había intervenido muchas veces, especialmente sobre el tema de circos, había sido uno de los pioneros en esta discusión en el Consejo de Bogotá. Pero la verdad es que solo hace muy poco se ha iniciado formalmente una discusión de fondo para introducir el tema de la protección animal en los planes de desarrollo. Yo voy a ir despacito mientras se organizan los colegas, ¿cierto, presidente? Porque es que ni nos entendemos, ni escucho, ni nada. Yo puedo hablar durísimo, pero creo que no se trata de eso. Un domingo a esta hora no es bueno que le laceren a uno los tímpanos. Entonces, lo voy a hacer despacio, tranquilo, y espero que me descuenten el tiempo para la intervención. No, con mucho gusto, no hay ningún problema. Quiero pedirle a los colegas, lo mismo a los funcionarios, que por favor permanezcamos en silencio. Yo siempre invito a los colegas que necesiten o a los funcionarios que necesiten socializar algún aspecto, pues la sede social de la corporación es bastante cómoda. Tan cómoda es que en esos sillones uno a veces hasta se queda dormido. Un saludo muy especial para nuestro secretario de Hacienda. Por favor, permanecer en silencio. Además, este tema es un tema que para los que no lo conocemos en profundidad nos interesa el debate, doctor Carlos Roberto Sáenz. Puede continuar con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo lo sé. Y es que, presidente, en esa línea que usted está es muy importante porque es creciente la preocupación en el Consejo. Ya hay 24 concejales que firman permanentemente las declaraciones de la bancada animalista. Casi todos tienen ya delegados dentro de su propia UAN, dentro de su equipo, una persona que participa de manera consuetudinaria en el seguimiento del tema. O sea, ya no es un tema exótico, por eso comencé por ahí. Ya no es un tema en el que nos tomamos del pelo, si usted defiende unos temas tan raros. Aquí incluso la primera vez que yo me declaré animalista, la gente se reía un poco, colega Mafe. Se reían. ¿Usted es qué? Animalista, ¿eso qué es? O sea, es una cosa muy rara. Hoy no, hoy doctor Severo, todo el mundo ya entiende de qué se trata cuando uno habla del animalismo.
no es ninguna desviación de algún tipo, ¿no? Sino se trata, tiene, Pastor Coli es el único que tengo yo, es el único pastor en que creo es el Pastor Coli, aparte de los colegas que están acá que hacen parte de... Entonces, hoy no es tan exótico, doctor Sanguino, doctora Lucía, hoy es un tema que todos tocamos, de alguna manera, todo el mundo tiene en su casa una mascota, como se dice, pero es mejor llamarla animal de compañía. Y el Partido Verde que usted preside, doctor Sanguino, a mucho orgullo, va a meterse más a fondo en esta discusión. Creo que hay varios parlamentarios que nos están acompañando en este tema y vamos a trabajar profundamente desde esta bancada en este periodo, en estos 2 años de gobierno que siguen. Vamos a trabajar profundamente, presidente, en hacer que este tema del plan de desarrollo lo estemos permanentemente evaluando y haciéndole seguimiento. Y repito en esto, presidente, algo que dije en la sesión de ayer. Estos 2 años que quedan son los años de sacar adelante el plan de desarrollo. No es posible seguir echando discursos. Ya lo dejamos plasmado en el plan, ya se hicieron las adecuaciones financieras que se necesitaban, por eso agradezco mucho la presencia del doctor Ricardo en el día de hoy, porque evidentemente esos recursos financieros son los que van a hacer falta para poder sacar y consolidar esta política de protección animal. Y quiero señalar también y agradecer de nuevo a este Consejo que hayamos aprobado en las últimas sesiones del año pasado la política pública de protección animal. Es la primera vez, doctor William, que logramos tener, doctora Toro, le iba a decir, pero es que no me gusta llamar a las mujeres por su apellido, no me parece. Doctora Jimena, no, le dice, la doctora Jimena, no, la doctora Jimena como a ella le gusta que la llamen, ¿cierto? Jimena. Es la primera vez que tenemos dijéramos, un conjunto de normas que ya se pueden meter todos en una sola política, por eso la llamamos la política pública de protección animal. Y quedaron consignados en el plan de desarrollo una importante cantidad de elementos que ahora tenemos que consolidar. Ese es el objetivo de la política pública de protección animal que vamos a desglosar en la sesión de hoy, junto con los otros colegas de las otras bancadas que hemos venido luchando desde distintos partidos para que nuestros partidos se conviertan en voceros también de lo que llamamos los que no tienen voz, que son los animales. Somos voceros de los que no tienen voz. En ese orden de ideas es que vamos a trabajar en estos días. Y quiero comenzar, doctor Bonilla, y especialmente a usted en el día de hoy, en esta parte por lo menos, quiero comenzar señalando la situación presupuestal del sector. En este pequeño cuadro que hemos elaborado nosotros, aprobamos en el presupuesto pasado, sumando todos los ítems, algo así como 1.491.000 millones para todos los temas que tienen que ver con la fauna doméstica, como se denominó en el plan de desarrollo. Bogotá humana con la fauna. No solamente la doméstica, también tenemos otros temas allí. Esa fue la partida que dejamos aprobada, para el presupuesto del 2014. Pero, señores secretarios, queridos colegas, haciendo un ejercicio con la delegación de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno, doctor, de las organizaciones. Doctor Carlos Roberto, puede continuar. Gracias, presidente. Como nos hemos prometido no gritar en el día de hoy por ser domingo, entonces voy a hablar pausado para respaldar la tranquilidad del recinto, el sueño de algunos.
no sacarlos del sueño. Vamos a dejarlos ahí. Bien, entonces decía que en un ejercicio importante, señores secretarios de sus despachos han delegado de manera muy puntual, han participado en una comisión que las organizaciones animalistas han convocado. Saludo también a la delegada de la Policía Ambiental, que nos ha acompañado muy efectivamente en todo este proceso. Yo quisiera destacar, rescatar su labor y señalar que ha sido una de las participantes más activas en el debate sobre el tema presupuestal de protección animal. Quiero destacarlo y comienzo por ahí, aunque me parece que es uno de los temas más complejos, porque van a ver ustedes la magnitud de las tareas que tenemos. Lamentablemente, a pesar de todos los debates, las discusiones en el presupuesto del año pasado, en la discusión del presupuesto para este año que hicimos el año pasado, solamente logramos aprobar esos 1.491 millones y el estimado que hicimos con la bancada animalista y las organizaciones sociales es de 44.187 millones. O sea, que tenemos una diferencia o un déficit, visto desde esa perspectiva, doctor Bonilla, de 42.000 millones, que yo sé que es muchísimo para un presupuesto, ¿no? O es importante la suma, no muchísimo, pero es importante esa suma, que no la podemos sacar de la noche a la mañana del cubilete, pero sí tenemos que trazarnos como meta la posibilidad de que solamente para la fauna doméstica lleguemos a una meta de 42.696 millones si queremos realmente avanzar en el fortalecimiento de la protección animal en la ciudad capital. Y aprobamos para la fauna silvestre, que me parece importante destacar, la suma de 5.891 millones, el estimado de la bancada animalista es de 9.000 millones, por lo tanto consideramos en la bancada animalista que hay un déficit de un poco más de 3.000 millones de pesos. Quiero destacar entonces, doctor Aldo, la participación de todas las secretarías, desde luego la suya también, en el debate sobre este tema, como lo vamos a desglosar a continuación. Es decir, la aprobación de un presupuesto que evidentemente tiene un déficit muy alto con relación a las necesidades que el sector nos plantea, el tema de protección animal nos plantea, requerirá con urgencia de todos los despachos una atención permanente, diligente, constante, para poder cumplir las metas que nos trazamos. Esta es la primera vez que en un plan de desarrollo queda tan elaborado un concepto de protección animal. Y por eso, y a partir del hecho mismo de que este gobierno ha demostrado su compromiso con el tema, no podemos esperar menos que se cumpla a cabalidad cada una de las metas propuestas. No podemos esperar menos que este gobierno saque adelante las tareas en las que se ha comprometido para que de una manera muy clara, y no solamente por responder a quienes hacen las críticas justas o a veces injustas a nuestro gobierno, sino que además de esa respuesta, porque necesitamos demostrar en la práctica que el compromiso con la protección animal es un compromiso de fondo de parte del gobierno de la Bogotá humana, que no es una discusión tangencial, que no es una posición transitoria y, si se quiere, mediática, sino que existe un profundo compromiso en este tema como los tienen todos los otros. Por eso en este periodo de estos 2 años vamos a insistir muchísimo en el control de la ejecución del plan de desarrollo en ese campo. Ya estamos dotados de varios acuerdos de la ciudad, de varios proyectos que fueron aprobados por distintas bancadas, cada una seguramente se va a referir, bancadas de partido, pero también de los proyectos que la bancada animalista promovió en los años anteriores. De manera que la posibilidad de cumplir con esas metas está íntimamente ligada a la real puesta en marcha de este proyecto, y eso tiene que ver con la plata. Ese déficit que mostramos en la diapositiva anterior nos indica que es necesario hacer ese esfuerzo y que no puede ser menos
el compromiso del gobierno para buscar esos recursos, tanto en el orden interno como en otros ámbitos, si se quiere también internacionales, que nos permitan allegar los recursos suficientes para cumplir con esa meta. Y lo podemos ver, queridos colegas. Comencemos con la meta de esterilizar el 10% anual del total de caninos y felinos. Esta meta, colegas, es una de las metas más importantes. Decía el presidente ahora, es importante que los colegas se sumerjan en esta discusión. Colega Marco Fidel, temas que compartimos a profundidad, en otros tenemos otras discusiones, pero dijéramos es natural en este escenario. Sí, ya en los otros temas usted me perdonó y yo también. Pero en este tema tenemos que trabajar aliados profundamente por distintos orígenes de nuestras ideologías. Coincidimos en que las criaturas que nos acompañan en el planeta deben tener todo el respeto, el respaldo y sobre todo políticas públicas muy claras. ¿De qué se trata en este tema? Especialmente, señor secretario de Salud, doctor Aldo Cadena. Y quiero comenzar para que quede claro, se ha logrado cumplir la meta en más del 100%, eso es cierto. Yo tuve la oportunidad de dirigir no uno ni dos, sino 5 plantones en el gobierno anterior, al frente de la Secretaría. El mejor estilo de la movilización animalista en el mundo, hicimos plantones frente a la Secretaría exigiéndole al secretario en su momento que cumpliera con este tema de las esterilizaciones, porque evidentemente allí existe un problema muy delicado. El primer problema que hay allí, y el más evidente, el más agresivo, creo que el doctor Ramírez se va a referir a este tema, era la remisión de los animales al centro de zoonosis. Allí los electrocutaban. Aquí se hicieron múltiples denuncias, los electrocutaban. Después pasamos a una modalidad menos terrorífica, pero igualmente agresiva, de dormirlos, como se dice, matarlos en el fondo, a los animales que en 3 o 4 días no consiguieron una adopción. La agresiva política de adopción que lanzó este gobierno ha tenido resultados muy importantes. No conozco los últimos datos, el colega Marco Fidel va a referirse a ellos, no los conozco. Pero sé, y creo que ahí nos mantenemos, se ha disminuido en gran parte o casi en su totalidad la disponibilidad de animales para ser adoptados, toda vez que la gente está participando masivamente en las jornadas que se vienen realizando. Se trataba de eso, de una demostración de voluntad política, para que se convocara a la ciudadanía, para que las familias que estuvieran interesadas en adoptar un canino, un felino, un perro, un gato, tuvieran esa presencia. En el Parque Simón Bolívar se han hecho exitosas jornadas. La última estuvieron más de 5.000 personas. Tuve oportunidad de participar en ella. 5.000 personas. Entonces eso permitió, señores delegados de la Secretaría de Gobierno, eso permitió cubrir. Se notaba entonces que sí había una decisión política de avanzar en ese campo. Yo eso lo saludo. ¿Dónde tenemos el problema? Volvamos a la anterior, Camilo, por favor. ¿Dónde tenemos el problema? Que si nosotros continuamos con el ritmo que traemos, que está muy bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo para lograr que cubramos mínimo 80.000 animales, de tal suerte que podamos impactar realmente la sobrepoblación de caninos y felinos en la ciudad. ¿Cuál es el problema en este campo, doctor William? Como lo vamos a ver más adelante, si nosotros tenemos el Centro de Protección Animal, está muy bien. Y está muy bien que haya una política de adopción, doctor Aldo.
Pero si nosotros no logramos, doctora Mafe, controlar la cantidad de nacimientos de felinos y caninos que están en las calles, pues inmediatamente va a volver a crecer el problema y no controlamos realmente la situación que Bogotá tiene en ese campo. Es por eso que tenemos que pasar a una meta anual superior a la que en este momento hemos planteado, porque teníamos esta meta de 34.770, logramos la ejecución de 54.000, pero tenemos todavía la necesidad de llegar a una meta anual de 126.000 si queremos modificar sustancialmente el ritmo de nacimientos de perros y gatos que en este momento están abandonados en las calles. Ese es el problema. Y estamos seguros que el Consejo de la Ciudad, la administración nos va a acompañar en eso, porque si no, todos los esfuerzos de tener un centro de protección animal se van a ver superados por la cantidad de nuevos nacimientos. Ahora sí pasemos a la siguiente. Miren lo que sucede si solamente atacamos una parte. Como el crecimiento es exponencial, entonces con una sola hembra podemos en pocos meses tener una cantidad gigantesca de nueva población. Entonces, doctora Liliana, como su merced lo puede apreciar, el trabajo fundamental está en poder limitar la cantidad de nacimientos, y para eso necesitamos elevar la cantidad de esterilizaciones que se hacen en cada una de las localidades, en los barrios. Y entonces, doctor Aldo, si nosotros continuamos con el ritmo que traemos de esterilizaciones, no vamos a lograr superar en este momento el problema real. O sea, en resumen, superamos la meta que teníamos en el plan de desarrollo, que estaba mal organizada la meta, y eso fue mea culpa, me he hecho la culpa yo mismo. No logramos en el debate dejar muy claro eso, cuando hicimos el debate de las metas en el plan de desarrollo, y se nos confundió la meta. Pero ustedes han cumplido la meta que estaba. Pero la meta que estaba en el papel, la que se cumplió, cosa que todos reconocemos, no basta para superar el grave problema de animales felinos y caninos abandonados en las calles, y no basta para controlar la superpoblación que en este momento tenemos. Si mantenemos, y ahí, doctor Bonilla, para que usted se ponga la mano en el corazón y piense esto, si mantenemos el costo por esterilización en aproximadamente 73.000 pesos cada una, vamos a necesitar para este año una meta de 9.292 millones de pesos que nos permitan realmente entrar en una etapa de control definitivo del nacimiento de caninos y felinos, y sobre todo de esa población que habita en las calles de la ciudad. Allí, doctor Aldo, tenemos un problema estructural que necesitamos resolver, y que yo le vuelvo a solicitar a usted que le ponga toda la atención del caso. El problema es que en los hospitales, que en este momento son los que concentran la política de esterilizaciones, toda la plata que está destinada para eso llega a una bolsa común, que es como el otros del hospital. No tiene un rubro destinado. Bienvenida a la doctora Susana, que ha trabajado mucho este tema y que me va seguramente a comprender también, nos va a ayudar muchísimo en este problema que tenemos. Como esa plata llega a esa bolsa común en cada hospital, doctor Aldo, cuando hay una emergencia para otra cosa, sacan la plata de las esterilizaciones y la dedican a la otra cosa. Entonces el director del hospital termina diciendo: queridos colegas, usemos esta platica para otra cosa. Es más urgente en tal parte o en tal otra, y no tanto en las esterilizaciones. Y entonces las metas comienzan a tener, pues, dificultades. Y como solo dejamos ese 10%, entonces dicen: no, ya cumplimos la meta. Ya cumplimos la meta del plan de desarrollo, que es a lo que están mandatados realmente ustedes en la Secretaría, porque, repito,
Eso fue lo que se aprobó en el plan de desarrollo. Pero esa meta quedó tan bajita que no logra impactar de manera certera el problema de la sobrepoblación canina y felina en condiciones de abandono, la mayoría de ellos. Los cálculos que tenemos es que de los 850.000 o 900.000 perros que hay en Bogotá, más o menos el 47 o 50% están en condiciones de abandono. Mejor dicho, no tienen amo. Hay algunos que son perros comunitarios, que les cuida toda la cuadra y la familia se preocupa por ellos, pero son muy pocos y hay una cantidad muy importante que está allí. Y lo mismo pasa con los gatos. Hay 450.000, 490.000 felinos en la ciudad y hay una cantidad similar, la mitad de ellos que se encuentran en condiciones de abandono, llamado así. En este momento hay muy importantes programas, quiero destacar el programa CES, el programa de captura, esterilización y libertad, o soltarlos, dicen ellos, a los caninos. Ese programa ha sido exitoso, se dedicaron 10 millones de pesos, 11 millones de pesos, no fue mucho, doctora Susana, pero el impacto fue altísimo, porque pudimos comenzar a establecer dónde están lo que se llaman las camadas de gatos que son silvestres prácticamente. Y los voluntarios, los activistas de las organizaciones, prácticamente de manera gratuita, hacen el proceso de esterilización de esas hembras caninas y después se sueltan, pero ya están esterilizadas. Ya no tenemos el crecimiento acelerado de esas camadas, de esas comunidades de gatos que están en distintos sitios de la ciudad. Pero en este tema quiero dejar solamente fijada una pauta muy clara. Señor Secretario de Salud, doctora Susana, doctor Ricardo, si no hay un cambio en la política de manejo del problema en los hospitales locales para que la plata que se dedica a las esterilizaciones quede para esterilizaciones, no solamente atenidos a que hemos cumplido la meta del 10% que recordaba yo, doctora Susana, reconocía yo que fue error mío en el debate no dejar claramente establecida esa meta y quedó una confusión a la hora de la redacción en la que se dice solamente el 10% cuando realmente teníamos que trabajar por una meta distinta. Entonces en este momento tenemos sobrecumplida la meta, pero la verdad es que el impacto sobre la población canina y felina en condiciones de abandono es mínima. La administración ha cumplido con eso, pero el impacto es mínimo y error nuestro a la hora de la discusión, pero evidentemente comprendemos que la administración está en toda la disposición de avanzar hacia que, por ejemplo, en el caso de los felinos, como ya se hizo con el programa CES, podamos controlar la sobrepoblación, sobre todo de aquellas poblaciones en condiciones de abandono o de libertad total. Lo mismo pasa con las manadas de perros ferales que están ubicadas en varios humedales de la ciudad. Son perros que se convierten ciertamente en peligrosos, porque son perros que pueden atacan a presas, atacan a nuestras famosas tinguas azules, las pueden atacar. Y si nosotros no controlamos esas poblaciones de perros ferales en cada uno de los humedales, no en todos, pero sí en varios humedales de la ciudad, vamos a tener dificultades dentro de poco, porque el crecimiento de perros en libertad los vuelve manadas potencialmente agresivas. Creo que el doctor Cepeda me está haciendo señas, pero para que lo registren, doctor. ¿Ya lo registraron? Ah, ya, bueno. Era para el otro tema. Ya sé. Bueno, muy bien. Ese tema yo lo quiero dejar claro, porque es, volviéndonos en el eslabón, es allí donde tenemos que actuar. ¿Sí me entienden? Tenemos del otro lado el tema del Centro de Protección Animal, ya vamos a hablar de pero el nodo, el problema central de la esterilización de caninos y felinos, especialmente en Bogotá, se convierte en el origen de todas las otras situaciones, de perros abandonados que después tienen que ser capturados para después ser llevados a un centro de protección animal que va a tener muy buenas condiciones sin duda, pero si queremos disminuir la cantidad de animales que van a parar al centro, lo que necesitamos es disminuir las condiciones de reproducción de caninos y felinos, sobre todo en las camadas más abandonadas.
Ya se ha avanzado muchísimo en la conciencia ciudadana de que su animal debe ser esterilizado, y eso lo hace muy bien, pero necesitamos trabajar profundamente también en ese tema con el objetivo de lograr un impacto serio, profundo, de fondo, estable, duradero, estratégico, para llamarlo así, en ese tema de protección animal. Si logramos esa meta, doctora Susana, doctor Aldo, doctor Bonilla, Bogotá podrá ser también en eso ejemplo de protección animal, junto con las otras metas que todos hemos reconocido. Pero tenemos que avanzar más rápidamente y para eso requerimos unos recursos. Podemos conversar sobre eso, que hay organizaciones internacionales, entidades internacionales que estarían dispuestas también a ayudarnos con recursos de otros fondos para avanzar en la protección animal, especialmente en las esterilizaciones que pueden ser perfectamente contabilizadas, evaluadas, se les puede hacer seguimiento, y todas esas organizaciones internacionales dicen cuánto es que necesitan para ese proyecto, cuánto nosotros podríamos coadyuvar a apalancar recursos internacionales para lograr que Bogotá estuviera libre de el desarrollo de esa sobrepoblación a los niveles en que se encuentra actualmente. Y ahora hay y siguiendo con ese tema, queremos hablar de este tema de la vacuna antirrábica, un tema también particularmente sensible para la Secretaría de Salud, un tema que hemos tocado. ¿Cómo es que se llama el subsecretario que está allí? Que hemos tocado con el doctor, se me olvidó el nombre, el subsecretario de Salud. Hemos tocado este tema y el anterior, y yo vengo de reconocer, y lo voy a hacer cuantas veces sea necesario, de reconocer el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Salud y el avance que hay en este tema, en todos los temas allí. Esto tengo que reconocerlo públicamente. Pero la Secretaría de Salud ha avanzado también en este tema de la vacuna antirrábica, de la lucha contra la rabia. También debería interesarle a varios colegas este tema de la lucha contra la rabia, doctor William, porque ahí a veces se puede volver un problema de orden. Sí, necesitamos vacunarnos casi todos contra la rabia, pero especialmente hablando de la vacuna antirrábica para caninos y felinos, necesitamos hacer un esfuerzo mayor, doctor Aldo. Miren, hemos cubierto el 87% de la meta, pero lo que sucede es que allí, como en otros temas, ustedes los conocen mejor que yo, los epidemiólogos señalan que con uno que nos vaya mal, se nos puede volver un problema gravísimo. Y en este momento, fuera del porcentaje, tenemos en números absolutos 152.485 animales sin vacunar en los últimos años. Y ese puede ser un foco delicado para el control de una epidemia de rabia en la ciudad. Ya repito, voy a hablar más pasito. Entonces decía que es muy importante poder ubicar esta discusión sobre el tema de la vacuna antirrábica como uno de los focos principales de la atención de la administración, porque la meta, el 87% está casi cumplida, pero insisto, en este tema sobre todo de algunas formas de expresión de enfermedades, es muy complicado dejar así sea un 1% suelto. Y en este momento es 152.000 animales sin vacunar, es bastante alto y riesgoso. De manera que junto con el reconocimiento de haber cumplido casi el 90%, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para lograr que
tengamos prácticamente en cero la posibilidad de la presencia de una epidemia de rabia en la capital de la República. Sé que eso tiene desde luego también un costo que nos va a tocar no solamente cuantificar, sino conseguir esos recursos, porque los podemos cuantificar. Imagínense, para poder lograr la totalidad de esa meta, en este año necesitaríamos 1.774 millones de pesos. Sé que la Secretaría de Salud tiene el interés de resolver ese problema, porque ese sí que es uno de los focos más importantes de lo que se llama en la técnica las enfermedades zoonóticas, que tienen evidentemente una posibilidad de presentarse en la capital de la República. Desde luego, doctor Aldo y señores de los secretarios, sin duda alguna, todos estos datos pues evidentemente son para controvertirlos. Si tenemos alguna equivocación en eso, no tenemos ningún reparo en reconocerlos. Pero según nuestros cálculos y según las fuentes que ustedes mismos manejan, tenemos ese déficit y queremos llamar la atención sobre ese tema. La vacunación antirrábica y el que anteriormente hemos señalado, el tema de la esterilización. Pasemos al otro aspecto fundamental de la meta del plan de desarrollo. La identificación del 10% anual del total de caninos y felinos. Pudiéramos arrancar al revés, es decir, vamos a identificar estos y con base en esto podemos hacer las esterilizaciones, etcétera. Pero pongamos el orden tal y como está en el plan de desarrollo. Como se señala allí, en ninguna parte, la Secretaría de Salud lo señala así, está establecido que esta sea una meta de la Secretaría de Salud. Dice allí, en ninguna norma legal se encuentra establecido que esta actividad sea competencia de la Secretaría de Salud, por tanto no se tiene previsto presupuesto para asumir esa meta. Sin embargo, nos propusimos en el plan de desarrollo actual avanzar en ese tema de identificación, porque de allí emana también casi el resto de la política, especialmente para caninos y felinos. Lo tenemos que hacer. La ciudad, si quiere avanzar en la política pública de protección animal, tiene que identificar cuántos caninos y felinos tiene la ciudad. El dato que les di anteriormente, queridos colegas, surge de las investigaciones que han hecho también las propias secretarías, pero la identificación a fondo es parte estructural de cualquier política de fondo en esto, doctora Jimena, doctor Ramírez. Todas las ciudades del mundo se han propuesto hacer esta identificación a través del famoso chip. Hay muchas empresas que lo prestan para que después no digan que estamos haciendo negocio, doctor Ramírez, porque ni a usted ni a mí nos interesa ese tema. Hay muchísimas entidades que prestan ese servicio y varias están funcionando en Bogotá. Son identificaciones muy baratas. Los estratos 4, 5, 6 se han preocupado por identificar a sus animales a través de un chip que permite que en cualquier veterinaria o las entidades del propio gobierno, pasando un pequeño escáner, identifican al animal. Entonces se sabe dónde vive, cómo se llama, cuántas vacunas tiene, el teléfono de los propietarios. Todo eso se puede hacer con un chip muy sencillo, que es más pequeñito que un grano de arroz, no tiene ningún dolor para el animal. Los que tengan animales de compañía, por favor, procedan a identificarlos, es muy fácil. Y si había previsto, yo creo que la Secretaría ha avanzado en ese campo, y creo también la Secretaría de Gobierno, si no estoy mal, tendríamos la posibilidad de presentar en ese tema alguna información importante. Allí está, en este momento, la identificación de caninos y felinos está
prevista como una meta en el plan de desarrollo a lograr del 30%. Allí señalamos que estos costos no incluyen la creación de la base de datos de caninos y felinos del Distrito Capital, pero deberíamos crearla. Todas las ciudades del mundo que se han propuesto modernizar su política de protección animal han avanzado seriamente en este tema, que no es costoso, que evita de manera responsable, seria, la expansión de animales callejeros sin dueño o animales en abandono, y permite además asumir la responsabilidad que tiene que asumir cada dueño de esos animales, cada padre de familia. Si queremos tener una familia extendida, seria, responsable, tal y como lo planteamos desde distintos ángulos, doctor Ramírez, el animal de compañía debe ser también tenido con toda responsabilidad, con todo respeto. Y entonces no se puede dejar abandonado, no se puede dejar encerrado, no se puede decir, no, yo no, hoy no le doy alimento, hoy no lo saco, hoy no lo... O cuando ya no tenga ninguna posibilidad mayor, entonces lo dejo amarrado a un palo por allá, como hacen ahora cerca del centro de zoonosis, dejan abandonados los animales, para que miren a ver ustedes qué hacen con eso. Si tuviese el chip y cada animal de la ciudad tuviese establecida esa identificación, inmediatamente sabríamos quién es su propietario, quiénes son sus dueños, quiénes son su papá y su mamá, cuáles son los responsables de usted y cuáles son las responsabilidades que asume frente a la ciudad y frente al resto de la comunidad. Es por eso tan importante que tenemos que avanzar en el cumplimiento del 30% de caninos y felinos identificados. El costo de cada chip está en 6.500 pesos. Y para lograr cubrir la totalidad de los animales y de chips circulando, ¿sí? Tenemos que tener todos esos chips, necesitaríamos un total de 2.491 millones de pesos. Miren ustedes, tenemos en este momento 146 lectores que están ubicados en los CAI, y la delegada de la Policía Ambiental nos podrá desmentir, pero creo que muy poco es el funcionamiento de esos lectores, de esos escáneres, porque no todo el mundo está en la misma onda. Allí, doctor Aldo, allí, doctor García, en la Secretaría de Ambiente, que ha asumido poco a poco este tema de la protección animal y que ya tiene, dijéramos, ese mandato normativo, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para lograr que todos los lectores estén en marcha y para que la ciudadanía asuma este tema de la identificación a través de los chips como una meta fundamental en el bienestar animal en la ciudad. La bancada animalista hará un esfuerzo mayúsculo para buscar los recursos también que sean necesarios para eso, con el objeto de que Bogotá tenga plenamente identificados a todos sus animales. Podemos entrar en una campaña de subvención para ciertos estratos, pero podemos por el momento exigirles a los estratos más pudientes que cumplan con el requisito de identificar plenamente a sus animales de compañía. Es una política pública que, como se hizo en la política de adopción, doctor Aldo, si hacemos una pequeña ofensiva, un pequeño esfuerzo en eso, vamos a lograr de la ciudadanía un apoyo mayor para la administración y para el conjunto de la política de protección animal en la ciudad. Creo que estamos en posibilidades de hacerlo. Nos ahorraríamos muchos costos porque los estratos más pudientes no tienen problema en desprenderse de 6.500, 10.000 pesos para identificar a su animal de compañía y tenerlo muy en buenas condiciones. Pero necesitamos tal vez hacer un esfuerzo para subvencionar algunos de los animales, especialmente los que están en estado de abandono, plenamente identificados. Puedo decir, para rematar este tema, que todos los animales que están siendo entregados en adopción van perfectamente identificados. De manera que ya el que adopta un animal, si lo abandona, tiene la responsabilidad, porque ese chip permite, doctora Jimena, doctor Ramírez, saber quién fue el que lo adoptó, quién fue el que lo abandonó.
Mucha gente lo adopta para darle un regalo, doctora Liliana, al niño o a la niña que le pidió un perrito. Entonces, bueno, después se dan cuenta que hay una responsabilidad también y entonces resuelve abandonar el animal. El chip ha permitido identificar quién fue el propietario, quién fue el que lo adoptó, quién es el propietario, quién es el responsable de ese animal. De manera que este tema de los chips es un esfuerzo también de 2.400 millones de pesos, 2.500 millones de pesos que nos permitirá avanzar seriamente en la política pública de protección animal. Necesitamos promover más este tema hasta el fondo. Siguiente. Bien, llegamos a uno de los temas. Voy a volver a hacer un reconocimiento, colegas de la bancada de Cambio Radical, ya que no está el doctor César García. Ah, perdón, César está aquí, bien. Entonces, doctor César, vuelvo a hacerlo, que hubo un malentendido entre los dos en un momento determinado, pero nunca dejamos que una nubecilla negra empañe nuestra relación. El doctor César sacó en la pasada legislatura, en el pasado año, adelante el proyecto que formaliza la conformación del Centro Ecológico de Protección y Bienestar Animal. La administración, por su lado, había acogido un llamamiento que había hecho la ciudadanía a través de las organizaciones, varios concejales acá, la doctora Clara Lucía, el doctor Durán Silva, el doctor Celio, bueno, muchos aquí nos hemos pronunciado por ese tema, y dijéramos, conjugamos los dos esfuerzos, el esfuerzo del Consejo que vio reflejada su voluntad en el acuerdo que sacó adelante el doctor César, con el acompañamiento de este Consejo, y por el otro lado el trabajo de la administración que venía funcionando. Así quedó el acuerdo 531 del 2013, que todas las bancadas por unanimidad aprobamos acá prácticamente, de manera que ya es un acuerdo de la ciudad en el que no dudo, y vuelvo a repetirlo, le doy toda la paternidad al doctor César García. Nosotros hemos insistido en la necesidad de la creación de este centro. La Casa Ecológica de los Animales, como se ha denominado, es una necesidad que la administración también ha recogido ampliamente. Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Susana y ahora al doctor García, que cuando estuvo usted de secretaria de Ambiente se preocupó vivamente por sacar adelante el tema. No era un tema fácil, no es todavía un tema fácil. El primer problema que teníamos era el de poder ubicar el área donde pudiera crearse ese centro, por las restricciones del uso del suelo. Y allí también va mi reconocimiento al doctor Gerardo, secretario de Planeación, al doctor Gerardo Ardila, que nos permitió avanzar en esta discusión rápidamente, entendiendo que la ciudad no puede seguir a la deriva con este tema. La ciudad no tiene lo que se denomina un coso municipal. Es una denominación absolutamente obsoleta, porque se denominaba coso municipal, doctor Ramírez, como usted lo sabe y lo ha recordado varias veces, cuando los animales se conocían como cosas. Entonces, al coso municipal iban a parar todos los animales semovientes, vacas, caballos, perros, gatos, todo lo que se encontrara en la calle suelto, y que había que recogerlo. ¿Y para dónde lo llevamos? Para el coso municipal. Bogotá tiene por mandato, sí, la plaza de toros también la denominan coso, sí. Ya menos vale la plaza de toros, no la plaza de toros, la plaza de toros. Pero ese es otro tema que no vamos a discutir hoy, doctor Cepeda. Bueno, de otras cosas, sí, bueno. Ese tema se convirtió en un problema central de la ciudad, porque el Código Nacional de Tránsito, doctora Mafe, obligaba a que no solamente se construyera en Bogotá. Imagínense, eso es del tema de tránsito, eso termina en el tránsito, doctor Díaz. Era un tema del Código Nacional de Tránsito, obligaba a que cada localidad de la ciudad tuviera un coso. Cosa absolutamente imposible de cumplir en las condiciones actuales, porque el uso del suelo restringe la ubicación de cada coso, por ejemplo en la localidad de Teusaquillo, aquí donde se encuentra el Consejo Municipal, debido a la población de humanos que habitamos esta localidad, nos impediría tener un coso municipal. Entonces,
la ciudad se atrasó en eso. Y terminamos haciendo que el centro de zoonosis, que es un centro de investigación técnica y médica, veterinaria, se convirtiera en el centro de albergue de todos los animales que estuvieran por ahí en la calle. Y entonces ese centro, que tenía un objetivo de investigación, se convirtió fue en el centro de protección animal, y por eso terminaron ya sacrificándolos, porque no estaba diseñado para eso, y una confusión total de la política, total, gravísima. Entonces la posibilidad de tener el centro de protección animal, el centro ecológico, vale la pena resaltar el concepto ecológico, gracias doctor Marco Fidel, ese objeto, que me acaba de recordar, y gracias al doctor César, que tiene ese objeto, se convirtió en una tarea fundamental. Por eso, la meta actual de cumplir eso ya está en una gran parte avanzada, toda vez que con el DADER y la gestión de la administración se pudo conseguir el área de 8.5 hectáreas que necesitaba o que necesita ese centro. Ya tenemos el área, que no era fácil de ubicar. Se logró un acuerdo también con el municipio de Funza. El señor secretario, el doctor García, a finales del año pasado, cursó una invitación para toda la bancada animalista. En ese momento teníamos muchas tareas en el Consejo y no se pudo cumplir, pero yo quiero hoy aprovechar para renovar nuestro interés en que esa investigación, esa invitación se pueda cumplir, y vayamos, si es posible, en los próximos días a mirar el estado del área. No sé, sabemos que no hay nada construido todavía allí, pero que podamos mirar qué sitio finalmente está destinado para eso. Yo creo que es un punto muy importante en el que ya tenemos un resultado concreto. Hay un área que está ubicada en la parte de abajo de la ciudad, en el Parque La Florida, en el área que colinda con Suba, y aspiramos a tener allí un buen centro ecológico de los animales, un centro de protección animal. Pero ¿cuál es el problema? Estaba previsto que teníamos disponibles cerca de 8.000 millones de pesos. Por distintas circunstancias, este monto ha bajado. Yo no quiero especular con cifras sobre eso, por eso no las incluyo, y quiero escuchar de la Secretaría de Ambiente, y si es necesario, creo que no, de la Secretaría de Hacienda, pero de la Secretaría de Ambiente, ¿cuánta plata finalmente está dispuesta para eso? Sé que están los recursos suficientes para hacer los estudios previos y establecer las condiciones básicas para la construcción, dijéramos, de este centro. Creo que hay 2.500 millones de pesos, no sé, no quiero especular sobre eso, por eso no incluyo esas cifras. Me gustaría conocer, señor secretario, cuánta plata real existe para eso ahora, porque el cálculo que nosotros tenemos es que la inversión para un centro ecológico de los animales debe estar entre los 20.000 y 25.000 millones de pesos. Desde hoy también lo dejo claro, nosotros no promovemos la construcción de un centro que endurezca más la ciudad. Necesitamos un centro que tenga la posibilidad de crecer y de crecer cuando sea necesario y de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Es lo que los arquitectos, los ingenieros llaman modular, que permita que sea ecológico, tal y como lo definió en su momento la doctora Susana cuando estaba de secretaria de Ambiente. Porque no aspiramos a tener en este momento más de 500 animales allí. Si la ciudad sigue como viene, por ejemplo, en el control de las especies menores, como se llama así, perros y gatos, y logramos disminuir la cantidad de animales que estén en las calles, entonces va a necesitarse un centro más pequeño. Termino este aspecto concreto porque me parece muy importante. Presidente, para ilustrarlo, es que como venía señalando el doctor César, hoy tiene la final de la Copa Mundo, de él, todos tenemos nuestro mundo y él tiene la final
de su Copa Mundo. Sí es la final, ¿no? Entonces aspiramos a ser campeones ahí. Entonces nos ha pedido una interpelación para referirse a este tema específico del centro, de como también he venido señalando, es uno de los gestores más importantes. Entonces me ha pedido una interpelación, yo se la voy a conceder, pero permítame, termino de hilar mi idea sobre este tema del centro. Entonces necesitamos con urgencia que ese centro sea realmente ambiental, que tenga las condiciones de modularidad, yo no sé si se diga así en el argot arquitectónico, pero que tenga las condiciones de ser modular, que permita crecer y decrecer de acuerdo a las necesidades que la ciudad tiene. Si continuamos, por ejemplo, desarrollando como viene desarrollándose bien la política de atención a la población equina, especialmente en BTA, que vamos a pasar a ese tema, vamos a tener toda la posibilidad de tener un centro más pequeño, que crezca y decrezca de acuerdo, insisto, a las necesidades de la ciudad. Pero el centro, el centro ecológico de los animales de Bogotá tiene que ser una realidad también de esta administración, doctora Susana. En esa meta nos metimos. Yo sé que el doctor Bonilla me hace caras de ¿dónde vamos a sacarte esa plata? No está en el... Vamos a ver qué hacemos, pero necesitamos sacarlo. Yo creo que sí. Yo aspiro que la Bogotá humana, junto con otros temas que se han dejado en marcha, pueda mostrar al final que no era de ninguna manera una pose, que este tema de la protección animal y que ese centro de protección animal no era de ninguna manera un eslogan publicitario de campaña, que hay un compromiso de fondo con la protección animal, que no es una meta exclusivamente diseñada para ganar titulares de prensa, que el compromiso es de fondo y lo vamos a lograr. También hay quienes en el nivel internacional están interesados en donar recursos para esos temas. Nos dicen, si la ciudad está comprometida con eso, ayudamos, apalancamos recursos, apoyemos el esfuerzo de una ciudad como Bogotá que está bregando a modernizarse. Esta discusión sobre la protección animal es una discusión estratégica para Bogotá. Hasta hace algunos días se pensaba que era una discusión, insisto, secundaria, baladí. Hoy no, hoy se demuestra que es una discusión, insisto, estratégica y que el Centro de Protección Animal, que todos los partidos aquí hemos apoyado, aprobado y que estamos dispuestos a continuarlo haciendo en la bancada animalista, consideramos una meta que se puede cumplir y que puede comenzar a construirse en esta administración. Ya el paso dado de la consecución del lote es un paso fundamental, pero necesitamos los recursos que nos permitan construirlo. Presidente, yo no tengo inconveniente concederle la interpelación que el colega de Cambio Radical, el colega César García, me ha solicitado, pero tiene que ser con su venia. Si usted lo considera así, presidente. Gracias, presidente. Es que el colega de César de Cambio Radical nos había pedido, ¿te acuerdas al comienzo? Y ahora va. Doctor César, solo le pedimos que gane el partido. Es la única condición. Bien. Y desde luego, sé que la Secretaría tendrá suficientes argumentos porque de eso se trata. Hay quienes tienen otras informaciones y opiniones críticas, a más de las que hemos expresado acá, y que seguramente la Secretaría tendrá suficiente información para responder por esa inquietud que me parece muy importante y que tenemos que resolver. Bien, eso, sobre el tema del Centro Ecológico de los Animales, quiero dejar ahí. Me parecería muy importante que tuviéramos una declaración hoy de la Secretaría de Ambiente, de la Administración en general, porque es una inversión importante y tenemos que dejar apropiados unos recursos, buscar los caminos que nos permitan financiar, si es necesario, desde otras fuentes, pero Bogotá no puede culminar esta administración sin dejar en marcha, como ya está, es un hecho evidente, toda vez que ya tenemos el lote con todas las condiciones óptimas para que se desarrolle el centro funcionando. El siguiente tema al que me quiero referir
colegas y señores de la administración, es el tema de sustitución de vehículos de tracción animal. Es un tema que ha atraído la atención no solamente de los ciudadanos de Bogotá, sino del país, y me atrevo a decir que del mundo entero. Bogotá, como una gran capital, se ha propuesto erradicar, para decirlo con una palabra un poco fuerte pero cierta, de la circulación de la ciudad los vehículos de tracción animal. Y yo quiero, para mis colegas que no nos han acompañado antes en estos debates, de los que hasta ahora, dijéramos, se acercan a esta discusión, también para los funcionarios, precisar el contexto en que hacemos esta discusión. Nosotros nunca hemos hecho el debate y la discusión política con respecto a los vehículos de tracción animal para acabar con la población recicladora, parte de la cual, y de manera muy fuerte, es lo que se llama la población de carreteros, doctora Mafe. Por el contrario, nosotros lo que hemos insistido aquí, y tuve discusiones muy fuertes, yo creo que el doctor Celio, el doctor Argote ya no nos acompaña. Sí, el doctor Argote, doctor Celio, es que me estoy refiriendo al tema de vehículos de tracción animal, para comenzar este tema que es muy importante porque, y recordaba que en el periodo pasado tuvimos una discusión muy interesante, me acuerdo, con el doctor Fernando Rojas, con nuestro colega, porque, que era mi colega de bancada también, y tuvimos oportunidad en ese tiempo de coincidir también con el doctor Celio y con el doctor Argote en ese momento, porque partían de la base algunos de que nosotros lo que queríamos era sacar de la vida, pues, prácticamente a los señores carreteros, y nada más lejano de la realidad. La tarea, por el contrario, era dignificar esa labor. La tarea, por el contrario, era poner de relieve la labor fundamental que los recicladores, y en este caso algunos de ellos que son carreteros, jugaban y juegan en la ciudad. Y el abordaje de esta discusión no tiene por objeto en absoluto excluir a una población tan importante, ni discriminarla de ninguna manera, a una población tan importante como los señores carreteros. Pero desde luego hacíamos ver también al tiempo que la ciudad requería, al mismo tiempo que le daba la mano a esa población, atender los llamamientos de una gran ciudad que necesita modernizarse también en el tratamiento adecuado de todos sus residuos sólidos urbanos, especialmente los residuos de demolición. Doctora Mafe, que como usted sabe que fue un dolor de cabeza, siempre ha sido para la ciudad la cantidad de escombros que produce la ciudad y que esta población tramita y que requiere, por lo tanto, un tratamiento adecuado de ese proceso. Y que eso no se podía seguir haciendo a tracción a sangre, como se llama ahora. No se puede seguir haciendo a tracción a sangre, ni de animales ni de humanos. Tendremos que hacer algún día, doctor Ramírez, la discusión de la cantidad de gente que jala carretas. No para sacarlos, sino para dignificar su oficio. Porque la ciudad, una ciudad moderna, una ciudad humana, no puede de ninguna manera permitir, soslayar una discusión sobre este tema de fondo. Entonces, la incorporación de los carreteros a esta discusión queda por fuera, dijéramos, de cualquier duda. Es importante hacer. Pero en un tema de protección animal, pues nos vamos a referir especialmente al tema de los animales que estaban en esta situación. Y no quiero aburrirlos, además porque sé que hay otros colegas que se van a referir a fondo. Creo que la doctora Clara, que ha convocado también su debate, creo que el doctor Ramírez a su vez hará una discusión a fondo sobre este tema. Yo quiero señalar en primer lugar que hay que reconocer el esfuerzo de la administración para cumplir con sus metas. No cabe la menor duda de que en medio de toda la tempestad que teníamos a final de año, el alcalde Gustavo Petro señaló taxativamente: hoy es el último día que va a recorrer un vehículo de tracción animal la ciudad.
Y podría decirse que en medio de semejante tempestad eso seguramente era lo último que un alcalde se debía dedicar, si tenemos encima todas las polémicas y la discusión pública que teníamos. Pero el alcalde ha seguido paso a paso, me consta, diariamente, la aplicación de esta política. Una preocupación central del alcalde mayor, que se preocupa mucho porque no podamos cumplir a cabalidad, que está atento a que le respondamos a cada carretero, ¿qué está sucediendo con este? ¿Qué pasó con este caballo? ¿Cuál es? En medio de todas las discusiones que hay. De manera que eso yo quiero resaltarlo, porque aquí en este recinto a veces las discusiones se nos van por la otra vía, que me parece también válida. Esto es para discutir, aquí este recinto es para discutir. Pero también, así como con la vehemencia con que mis colegas han criticado, yo tengo que destacar con la misma vehemencia el ejercicio de una política que también es estratégica para la ciudad, porque no solamente refleja el compromiso con los seres humanos, sino con los animales, y se ha cumplido. Con las dificultades que podamos tener, se ha cumplido, y hoy por hoy tenemos claramente establecido que el último día del mes de enero, definitivamente y de acuerdo a los compromisos con el gobierno nacional que manda a todas las grandes ciudades, y que yo quisiera ver que en las otras ciudades se cumpla con tanta claridad y rigurosidad como se está cumpliendo en Bogotá, la salida de los vehículos de tracción animal de las calles. De manera que no me queda más que resaltarlo. Sé que tenemos dificultades. Sé que tenemos dificultades. Una primera dificultad que podemos destacar y que hay que abordarla sin miedo es que hay que hacerle un seguimiento más profundo. Cada seguimiento vale 800.000 pesos. Colega William, vale 800.000 pesos hacerle seguimiento a cada animal. Una visita de un veterinario para establecer. Entonces necesitamos unos recursos grandes. Son recursos grandes, doctor Cepeda, que vamos a tener que buscarlos. Tenemos que buscarlos porque ese fue el compromiso que hicimos. Tenemos que hacer un esfuerzo para que esa política llegue a un final totalmente feliz, que los cumplimientos se han hecho. Pero yo tengo, además de eso, una preocupación mayor, doctora Susana, que la quiero expresar acá, porque sé que en eso podemos tener diferencias con algunos colegas míos acá y de pronto con la administración. Yo me he manifestado verticalmente en contra de que podamos extender de cualquier manera el censo. Me he manifestado en contra de eso porque sé que hay quienes están promoviendo traer más caballos a Bogotá. Tengo denuncias que se las voy a entregar claramente, de animales que han sido robados en La Calera, que fueron adoptados, se los robaron a sus propietarios y volvieron a llegar. Tengo denuncias de que hay bandas organizadas precisamente para atraer animales de otras ciudades y de regiones aledañas a la capital, para engrosar esa lista del censo que no quedó cuando lo cerramos de manera taxativa, clara, transparente, con cientos de anuncios en todos los medios de comunicación. Y les digo, queridos colegas de la administración, queridos compañeros del Consejo, compañeros y compañeras, que si nosotros volvemos a abrir el censo, Bogotá se nos vuelve a llenar de carretas. Que no debemos congraciarnos con esas sí verdaderas mafias de personajes que están trayendo caballos a la ciudad para presionar la apertura de un nuevo censo equino. Colega Celio, colega Argote, colegas, no debemos permitirlo, doctor Durán, porque eso echaría por tierra la política que hasta ahora hemos sacado adelante, y que el censo que condujo a tomar decisiones administrativas, financieras, jurídicas, incluso veterinarias,
la instalación de una importante infraestructura por parte de universidades muy prestigiosas que han ayudado en este proceso. Abrir de nuevo el censo sería un paso atrás, sería, para decirlo en los términos también equinos, recular en una política que tenemos que sacar adelante de manera clara. Yo les manifiesto mi total oposición a que se pueda abrir ese censo. Si acaso, como en todos los casos, habrá que estudiar unos muy puntuales, perdónenme, casos en los que se pudiera revisar. Tengo información de unos 10, 12 caballos cerca de la plaza del 12 de octubre y unos 20 caballos que hay en otros sitios, o sea, son 30 caballos en total, una caballada que tiene que ser atendida y que hay quienes están dispuestos a llegar a un acuerdo con la administración. Pero no debemos de ninguna manera permitir, doctor Omar, para seguir utilizando nuestro lenguaje vernáculo, no debemos de ninguna manera recular en esa política. Admitir siquiera que hay un paso atrás en ese campo nos colocaría en una situación muy difícil, porque fíjense ustedes los costos que tenemos en este momento, y si admitimos 1000 caballos más y 1200 y la presión se viene sobre Bogotá y agenciada incluso por quienes se han visto afectados por las políticas públicas de nuestra administración, le daríamos, Paulo, a quienes realmente no están interesados en proteger a los animales y en dignificar la condición de los zorreros, de los señores recicladores, familias enteras que no están interesados en eso, sino en demeritar la política pública de una administración que se ha comprometido y ha cumplido a cabalidad con esos compromisos. Lo he manifestado hacia mis colegas, lo he hecho públicamente y lo vuelvo a hacer públicamente hoy, lo he hecho en los medios y lo hago aquí hoy. Recular en la política de vehículos de tracción animal, abriendo nuevamente ese censo, es crear un hueco absolutamente inmanejable, administrativamente imposible de cumplir y políticamente rechazable. No estoy de acuerdo con esa técnica de darle siquiera una mínima luz de aquellos que están interesados en sabotear esta política para que vuelva a presentarse una situación así. Repito, si hay posibilidades de hacer una discusión, hay que revisar a cuáles, a cuántos y a quiénes, pero no abrir un nuevo censo. Aquí en este mismo recinto, doctora Susana, no sé si usted nos acompañaba ese día, tuvimos una discusión muy fuerte con un grupo de más de 500 señores carreteros. Yo no tengo problema, yo he sido animalista, yo les dije en mi discusión, evidentemente, como lo dejé claro desde el comienzo, no es con los carreteros, mi discusión es por los animales. Y sé que la atención que tiene que dársele a esas familias tendrá que provenir de recursos de la administración por distintos caminos. Mi preocupación es la de los animales. No tuve problema en discutir, sobre todo con una señora que encabeza la movilización para que se reabra ese proceso. Ellos mismos, hay carreteros mismos que están dispuestos a señalar públicamente qué negocio hay detrás de eso, qué familias se están moviendo, quiénes están promoviendo que volvamos a abrir el censo, para echar por tierra los esfuerzos que se están haciendo en la línea de superar esta discusión, que Bogotá no puede demorar más. Para quienes vemos este debate desde la perspectiva animalista, es profundamente negativo, insatisfactorio que volvamos a abrir esa discusión. Si la administración lo considera, tendrá que mostrar cuáles son realmente los pasos que van a dar para conseguir esos recursos. Pero creo que lo que haya que hacer en ese campo, señor secretario de Movilidad, señora secretaria general, todos los amigos de la administración, todo lo que tengamos que hacer en ese campo de recursos para esto,
deben estar destinados a culminar exitosamente, como viene hasta ahora, este programa, y que permitamos decirle a la ciudad, cumplimos. Si vamos a abrir una nueva brecha en eso, será, dijéramos, por una condición que también sé que acompaña a este gobierno, de llegar a acuerdos con esas poblaciones, pero no para permitir el chantaje, pero no para permitir el retroceso en ningún caso, porque en ese campo, lo digo públicamente, no los podría yo en lo personal acompañarlos. No sería correcto. No hay que dejarse presionar en ese campo. Para terminar en este tema de vehículos de tracción animal, quiero señalar igualmente que habrá que hacer un esfuerzo también mayor para que el proceso de seguimiento a los equinos que han sido entregados en adopción se cumpla de la mejor manera. Compartimos con mis colegas que allí puede estar un talón de Aquiles, que hay que exigir a los adoptantes, entre los cuales dentro de pocas horas me cuento. Le comento, colega Ramírez, que he resuelto, pues, con una parte de mi familia. Yo no poseo nada, no soy propietario sino de una bicicleta. Ese es mi mayor bien. El mayor bien que tengo yo es una bicicleta un poquito costosa, no muy costosa, pero costosa para fines de recreación. De resto no tengo nada, no tengo ni carros, ni apartamentos, ni casas, porque hay algunos que han investigado eso, doctora Mafe, a ver cómo nos movemos. Entonces, es importante dejar eso claro. Pero he resuelto con algunos adoptar un animal, un caballo, porque hay que contribuir prácticamente a la cosa, no solamente echar el discurso, sino bueno, vamos a llevar un animal. La colega Diana también se ha sumado a quienes vamos a adoptar animales, e invito a todos los concejales que tengan esa sensibilidad, ¿sí? La doctora Mafe, y yo creo que el doctor Argote, que tiene posibilidades también, no sé si el doctor Celio, adoptemos un caballito y contribuyamos en la disminución del sufrimiento de esos animales que han estado colocados, aparte de los animales de compañía que tiene el doctor Yesid, que tiene las posibilidades también. Entonces, hagamos un esfuerzo para que la bancada animalista, hombre, aquí adoptaron los concejales, 25 concejales adoptaron animales, y los tienen bien, no los ponen una, no, eso sería una demostración de compromiso ya importante, aparte del discurso, que sé que es muy comprometido. Entonces digo, allí puede estar el talón de Aquiles, el seguimiento es clave, creo que tenemos que hacer un énfasis, y sé que mis colegas van a referirse a ese tema de manera extensa. Quiero, para ir terminando, señores de la administración, referirme a 2 o 3 temas muy urgentes. Señor secretario de Ambiente, tenemos mucha urgencia en que los operativos que estaban previstos, no sé si se han cumplido, puedo estar desactualizado, para erradicar de manera clara y perfectamente vertical el comercio de animales en condiciones absolutamente, perdónenme, utilizo una palabra que no debe ser utilizada en este contexto, pero totalmente inhumana, totalmente inhumano el trato que se le da a determinados animales en las ventas que hay en la ciudad de Bogotá. En primer lugar, en las plazas de mercado de la ciudad. No vino el señor director del IPES, no sé si está. Ah, perdónenme, no nos habíamos visto una vez nomás. Excúseme, doctor Cortés, no lo había visto. Doctor Cortés y señor secretario de Ambiente, no podemos continuar dándole largas a esta discusión. La venta de animales en las plazas de mercado
ya que todavía no podemos llegar en Colombia, ya vamos a llegar, estoy seguro, como animalista, como vegetariano practicante, sé que llegaremos algún día a no comer cadáveres. La especie humana no resiste más esto. La aparición casi epidémica de enfermedades asociadas a la mala alimentación, entre otras el cáncer, está originada en el consumo de carnes, de todas las carnes, rojas y blancas. Pero mientras llegamos a ese momento, doctor Cortés, sí tenemos que ayudar a que la venta de animales como el que usted ve en la foto, hacinados en las plazas de mercado, revuelto con la comida que se va a vender, en condiciones absolutamente antisalubres, se dice, nos conduce a que tomemos medidas inmediatas. No lo podemos eliminar todavía. No es el momento de decir en Colombia y en Bogotá vamos a tomar la medida de no vender animales para el consumo humano. Lamentablemente todavía no puedo llegar allá. Quisiera que así fuera, lo digo claramente, pero no podemos. De manera que le ruego, le pido, solicito que avancemos en ese campo. Hay unas medidas para tomar. Hay 8 plazas de mercado que tienen 62 locales que están identificados por ustedes para que avancemos en ese campo. Creo que tenemos posibilidad de tener una respuesta en eso. Yo he hablado mucho con el doctor Hernán Darío para eso. Y termino diciendo, porque ya me estoy alargando demasiado, que avanzamos en la política en ese campo de evitar que las tiendas de la carrera 13 y de la Caracas continúen vendiendo animales en las condiciones en que lo están haciendo. Doctora Susana, ya es un tema legal, doctor García, es un tema legal, creo que hay que dar ese paso, fue un compromiso también del alcalde, fue un compromiso. Si hay 80% de almacenes que venden en condiciones de insalubridad, de antihigiénicos, la Secretaría de Salud ya dio ese concepto, hay que pasar a cerrarlos. No pueden continuar vendiendo perros metidos entre un acuario, 40 y 50 perros, 20 y 30 gatos, animales incluso que están prohibidos de ser comercializados en los almacenes que están ubicados en la Caracas y en la 13, a la altura de las 52 y laterales. No puede permitirse eso, porque es ilegal. Ya debía haberse tomado esa decisión. Habíamos quedado en que el año pasado se iba a tomar esa decisión. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la talanquera? ¿Qué fuerzas se mueven para que eso no se dé? Bogotá no puede seguir exhibiendo animales entre un acuario y vendiéndolos. Ni siquiera los peces, que son generalmente de especímenes exóticos. Están vendiendo incluso peces tigre, peces diablo, que son hoy considerados especies invasivas, altamente peligrosas, que están acabando con la fauna acuática. Los venden aquí en Bogotá. Secretarios, quiero invitarlos, convocarlos a que así como estamos avanzando en otros temas, cumplamos con esta meta fundamental. Necesitamos pasar a la ofensiva contra los vendedores ilegales de animales, porque allí se origina también un mercado negro de perros y gatos que no son criados en condiciones adecuadas y que requieren una decisión en ese campo. Yo soy vehemente con esta discusión, yo lo sé, pero es que hemos sido un poco laxos. Habíamos comprometido nuestra palabra para que a finales del año pasado se diera ese paso. Creo que hay que darlo. Ustedes tienen ya todas las herramientas.
La Secretaría de Salud ya dio su concepto, ha hecho la visita, dio su concepto. La Secretaría de Ambiente tiene ubicados los almacenes, tiene ubicados los sitios que no están cumpliendo con la normatividad. De manera que no sabemos qué se espera. Doctora Susana, hay que avanzar en ese campo. Yo los invito, porque allí también tenemos que dejar indeleble la huella, la decisión de que no se puede seguir comerciando no solamente con especies exóticas y silvestres, sino también con los animales que son tratados de manera absolutamente inadecuada, en condiciones antihigiénicas y en condiciones, repito, inhumanas. Quiero cerrar señalando que los pasos que se han dado en el tema de los circos sin animales han sido claves. Ya el gobierno nacional se aprobó una ley a nivel nacional por iniciativa del Partido Liberal, doctor Durán, creo que fue el doctor Camilo Sánchez el que empujó esta ley y la sacaron adelante, creo que fue así. Aquí yo vuelvo a reconocerlo, en este consejo el doctor Durán Silva había aprobado, había promovido y se logró aprobar un acuerdo que sacaba los circos sin animales de la ciudad y lamentablemente fue una de las primeras de Latinoamérica, correcto, lamentablemente la tumbaron después por una tutela que es que por el derecho al trabajo. Hoy en día es evidente que los animales no son payasos, como decimos en el afiche, no tienen por qué utilizarlos para eso. Ese es un paso muy importante, pero se dio un periodo de gracia de 2 años. Sin embargo, Bogotá tiene las herramientas para decir no promovemos, no permitimos que en el ámbito de la ciudad se presenten espectáculos donde se utilizan animales, tal y como se hizo con la Plaza de Toros, tema que desde luego tiene una cantidad de ribetes jurídicos en los que se ha visto involucrada la administración, la ciudad, y yo aspiro a que continúe por esa ruta, a que no nos patraciemos, que no reculemos en la prohibición de todo tipo de espectáculos que utilicen animales, y menos los sangrientos, Pero necesitamos en ese campo insistir más. Hay quienes tienen la tentación, a veces, de promover este tipo de espectáculos. Menos mal que a finales del año pasado, doctor Ramírez, alguien se le había ocurrido promover, dizque una, ¿cómo se llama eso? Una novillada para celebrar el fin de año. Menos mal que cayeron en cuenta antes, porque ese sí, como se dice, íbamos a hacer una peleadita fea. Menos mal que se les ocurrió prohibirla. No sé, no quiero decir. Y me tengo el derecho a la reserva de mi nombre. Pero evidentemente, tenemos que avanzar más en ese campo, destacando que hay que promover los circos sin animales. Y de todas maneras prohibir la utilización de cualquier tipo de animal. Lamentablemente le dejaron abierto el espacio para que se usen perros y otras especies menores, que ellos no sufren, claro que sufren. Ya tendremos que avanzar en la discusión del uso de animales, especialmente de perros, para la seguridad. Ese es un tema que vamos a tratar con la policía, especialmente de algunas empresas privadas, ¿no?, de vigilancia, que tienen un trato muy deficiente. Y termino, y les ruego que me excusen, pero la extensión de este tema tiene que ver con un aspecto clave del plan de desarrollo que quiero recalcar y que hemos venido insistiendo. Señor secretario, señor secretario de Ambiente, yo aspiro a que el proyecto, el acuerdo que sacamos el año pasado
que quedó con el número 532 del 2013, tenga cabal cumplimiento. Sé que ya hay documentos que han hecho un esfuerzo mayor. Tengo que destacar la actividad de la asesora Dioney se llama, que hizo un esfuerzo muy bueno, muy importante con muchas organizaciones para poder amalgamar un proyecto que tenga todas las vertientes complejas que tiene este tema de protección animal y que la ciudad ha venido recalcando. Ese esfuerzo de la Secretaría a través de esa funcionaria, y estoy seguro que usted, señor secretario, vamos a lograr sacar adelante ese proyecto. Dionea Alexandra, sí. Pero necesitamos, como dicen, cerrar eso también, dejarlo listo. Hay que firmar el decreto de protección animal. La doctora Susana había comenzado con ese proceso y un poco se frenó en el último periodo. A pesar de los esfuerzos, había como, no sé, siento como que no se tiene claro la necesidad de sacar esa política. Entonces necesitamos el documento para discutirlo, para aprobarlo y que veamos la firma y que tenga la fuerza normativa suficiente para que haya un cumplimiento cabal de la política pública de protección animal plenamente cumplida. Es con ese instrumento que necesitamos avanzar, sobre todo en la pedagogía ciudadana. En esa tarea de pedagogía ciudadana necesitamos hacer mayores esfuerzos. La Secretaría de Educación nos tiene que ayudar en ese campo. Se han hecho esfuerzos en los temas generales, pero no puede ser exclusivamente una conferencia cada 6 meses en los colegios. Creo que el doctor Celio se va a referir a ese tema, o el doctor Argote, conoce muy bien los temas relacionados con esto de la educación. Pero tenemos que avanzar más rápidamente en el fortalecimiento de la política de protección animal, en la formación en el estudiante, en el joven, en el niño. Y se han propuesto metas concretas para eso. Y quisiera saber si estamos trabajando en ese campo. La formación en protección animal va más allá de una conferencia suelta. Es toda una actitud de vida. Y es una actitud que se forma en la familia y en el colegio. Allí también tiene una responsabilidad la familia, doctor Ramírez. Y es una tarea que debemos promover, acompañar y lograr que se cumpla a cabalidad. Colegas y señores funcionarios, quiero señalar que hay 2 temas más que están allí involucrados que no los voy a desarrollar porque realmente tenemos que trabajar mucho más en ese campo. Está el tema muy específico de la Brigada Anticrueldad, como se ha denominado, que es una labor que se ha encargado a la policía en otras ciudades. En Medellín está funcionando. El apoyo de la policía en ese campo es fundamental. En este momento tenemos cerca de 15 o 20 policías profesionales en esa tarea y unos 50 policías o policías bachilleres, pero vamos a requerir un esfuerzo mayor. No lo incluyo en este debate porque realmente no tengo todas las cifras y prefiero no especular con ellas. Sin embargo, vamos a prestarle toda la atención en el periodo que viene. El esfuerzo que viene haciendo la policía en ese campo es de destacar. Se han comprado ya, creo que 2 o 3 vehículos adecuados para el traslado de animales, pero siguen siendo muy pequeños, según señalamos la vez pasada. Y la formación en ese campo va a ser clave. Cuando a un agente de policía, colega Marco Fidel, lo convocan y dicen, tenemos una emergencia animal, entonces el policía llega y resulta que tenían una boa, ¿no?
teníamos una culebra hace un tiempo. Varias culebras tenemos, pero digo de las que nos estamos refiriendo. Doctor Carlos, deme solamente un segundo. Señor secretario, sírvase certificar la asistencia de colegas que han ingresado al recinto. Con gusto, presidente, me permito certificar el registro efectuado por los honorables concejales de otras comisiones, Miguel Uribe Turbay y Diana Alejandra Rodríguez Cortés. Puede continuar con el uso de la palabra, doctor. Gracias, presidente. Decía que de las varias emergencias que se presentó hace poco una, señor secretario, se presentó una de una boa constrictor que habían traído. Y, lógicamente, el agente ni tenía el guacal adecuado, ni tenía el conocimiento, la experticia para tratarla adecuadamente, tampoco. Entonces, la creación de la Brigada Anticrueldad se ha convertido en una necesidad de la ciudad. Necesitamos con urgencia dotar de más vehículos a la policía y desde luego de mayor formación en ese campo. ¿Por qué? No basta con tener la buena voluntad que hasta ahora hemos visto en ese campo, sino que necesitamos mejorar las condiciones de infraestructura. Me refiero, por ejemplo, al cuartelillo de la Policía Ambiental de la ciudad, que está ubicado en el humedal El Salitre, muy cerca del humedal. Cuando llueve cae más agua adentro que afuera. Es impresionante. Tenemos que trabajar en eso. Seguramente para este año 2014 vamos a pelear que en el cierre de este año le dejemos una platica para construir un cuartelillo ambientalmente sostenible. No necesita hacer una gran construcción, pero sí un cuartelillo bueno, en el que se permita tener una buena atención de los animales que son incautados y que son transitoriamente llevados allí. Es una de las múltiples necesidades que tiene la ciudad. Y vamos a recabar recursos para que se quede, dijéramos, esa tarea también cumplida. Y un tema que la ciudad tiene que atacar, bueno, no utilizo la palabra atacar, tiene que confrontar seriamente, el de la sobrepoblación de palomas. Fue incluida en el plan de desarrollo, parece una cosa secundaria también, pero el señor secretario de Salud me dará la razón, es una de las fuentes más complejas de enfermedades zoonóticas. Las ciudades del mundo que se han visto afectadas por la presencia de palomas han tenido que meterse la mano al drill y a veces con mucha plata para poder controlar la presencia de palomas, que lamentablemente no es culpa de ellas, son portadoras de enfermedades graves. Algunos las catalogan de manera un poco despectiva, que no acompaño, como las ratas voladoras. Tienen la calidad de ser portadoras de enfermedades muy complicadas y se reproducen de manera muy rápida. Hay varios monumentos de la ciudad, varias casas de residencias de familia y varios sectores de la ciudad que se están viendo afectados por la presencia de palomas. Pero la salida que le dan algunos, no sé cómo catalogarlos, es la de envenenarlas. Y ha habido palomicidios de 100, 200 palomas. O ponen púas, como hicieron en la catedral. Tampoco tengo nada contra esa confesión, de la cual no soy miembro, pero la Catedral Prima de Bogotá y esa confesión debía tener una actitud más humana y no poner esas púas tan horribles que dañaron el monumento y además atacan a una población de animales que no tiene la culpa. El costo del control adecuado de las palomas es alto porque tienen que implementarse una técnica que impide el empollamiento del huevo. No se trata de matar a las que están vivas, se trata también, como en el anterior, en el caso de la esterilización de animales, toca evitar el empollamiento del huevo. Es complicadísimo, porque tiene que haber una especie de palomar que tiene que vibrar para evitar que el huevo pueda
concluir su proceso. Si se quiere hacer bien, es costoso. Se está haciendo esa investigación por un grupo de animalistas para hacer una propuesta concreta. Las ciudades que han avanzado en eso han tenido que hacer una inversión alta, instalar palomares que tienen esa vibración permanente, algunas se hacen por sonido, para, dijéramos, poco hacer que haya movimiento permanente de las palomas, pero es una meta que tenemos que lograr de la manera más humanitaria posible, de la manera menos agresiva, y que demuestre que hay un compromiso de fondo con este tema. Señor presidente, colegas, les agradezco mucho, sé que he sido extenso, nunca hago uso de la palabra, me mantuve, doctora Liliana, el tiempo que su merced estuvo por fuera, 2 años callado, teniendo mucho que opinar sobre muchos temas, pero he resuelto este año avanzar más en este campo, sé que los colegas nos acompañarán, nunca había hecho una intervención de 2 horas en el Consejo, pero este tema de protección animal, como otros temas, requerirán la atención de este humilde concejal, que lo hará cada vez con más insistencia, sobre todo para que cumplamos las metas de la Bogotá humana, y esta meta de protección animal es clave. Vamos a trabajar temas especializados de este tema específico de protección animal con mayor fuerza, tanto en este recinto como por fuera de él, y especialmente los que tienen que ver con los temas ambientales en general, pero le daremos mucha presencia al tema de protección animal, que no es muy vendedor, no trae muchos votos y realmente no es la tarea que nos hemos propuesto. Creo que ninguno de los concejales aquí aborda los temas desde la perspectiva utilitaria de los votos, sino por la preocupación de la ciudad. Y yo hago parte de ese colectivo de los concejales que consideramos que discutir de las palomas, por ejemplo, qué cantidad de votos puede traer, pero creo que la ciudad necesita hacer esa discusión y hace parte de los compromisos que hemos hecho con este gobierno y sé que se van a cumplir. Le agradezco mucho, presidente, le agradezco mucho, colegas, y desde luego que quedo atento a las respuestas. Muchas gracias.